Buenas noches. Esta noche creo que hay un acto en el Gran Teatro, con lo cual es de agradecer que la sala esté prácticamente llena otra vez. En primer lugar, quiero agradecer a Paqui Díaz Pintado, la directora de la biblioteca, y al concejal de Cultura, Antonio Cava, que son los que patrocinan esta Escuela de Ciudadanos. Esta es la cuarta sesión que celebramos de esta particular escuela, que creo que es necesaria en estos tiempos de tribulaciones y desconcierto. Unos tiempos en donde el paro azota a millones de hogares en todo el mundo, unos tiempos en los que algunos políticos, que deberían ser líderes, se dedican a meter la mano en la caja pública para engordar sus cuentas personales. Saco de un libro de nuestra invitada, del que más tarde voy a hablar, esta cita: nuestra sociedad está llena de agentes contaminantes, la desfachatez, el prestigio mal dado, el que se lleva el gato al agua, el que trampea y el que miente. Son estos unos tiempos en los que los derechos cívicos están amenazados por un doble motivo. En primer lugar, por la apatía de los propios ciudadanos, antes ocupados en un consumo enfermizo, saturados de excesos, dice el filósofo Marina en un libro de nuestra invitada de hoy, y ahora angustiados porque no pueden pagar las deudas contraídas. Y en segundo lugar, están amenazados porque la clase política se encuentra desorientada ante el derrumbe del capitalismo, un sistema que tanto habían ensalzado. La crisis económica es también una crisis moral y ética, y desde esta Escuela de Ciudadanos modestamente pretendemos aportar nuestro grano de arena para darles ocasión de escuchar a personas que, como he dicho ya en alguna ocasión, no solamente se miran su ombligo, sino que miran el de los demás y se preocupan por lo que está pasando en el mundo. Son ciudadanos ejemplares que nos hablarán sobre qué es para ellos ser un buen ciudadano. Como saben, por aquí han pasado ya Almudena Grandes, Miguel Ríos, Miguel Ángel Aguilar, y esta noche quiero presentar a Natibel Preciado. No les voy a contar quién es Natibel Preciado. Es una periodista ya muy veterana y escritora, con una decena de libros publicados, con miles de artículos y de entrevistas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos, no digo cuántos años, pero muchos, en diversas publicaciones españolas. Su presencia en las televisiones y en las radios es muy conocida por todos ustedes. Además de todo eso, Natibel es amiga mía, a la que conocí hace ya algunas décadas también en el diario Madrid, que fue aquella cuna de periodistas antifranquistas. Por cierto, uno de los protagonistas de su libro lleva el nombre que yo uso como nombre artístico, que es el de Román, curiosamente, en Camino del Hierro. De las muchas actividades de Natibel, hay dos que me reconfortan bastante. Una es escuchar su voz educada y culta en el programa de Gemma Nierga La Ventana y meditar sobre el contenido de su libro Hablemos de la vida, un manual de supervivencia en estos tiempos revueltos, que es un verdadero máster en ciudadanía. Dice en ese libro, que reproduce una larga conversación con el filósofo José Antonio Marina, que hablar con el filósofo le ha enseñado a ella a ser tranquila y rigurosa. Yo creo que ya lo era, al menos así es como yo la recuerdo, y ahí está su trabajo de todos estos años. Pero hay una pregunta que ella misma hace al final al filósofo Marina, que es: ¿qué debo hacer? El filósofo le contesta: ayudar a ampliar las posibilidades de los demás y colaborar en el adecentamiento del mundo. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que va a hacer aquí esta noche Natibel Preciado, colaborar a que este convulso mundo sea un poco más decente. Tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me parece una idea estupenda hacer una escuela de ciudadanos. Somos amigos, aparte de compañeros, y Román Orozco siempre ha sido una persona muy comprometida. Yo voy a hablar de cosas muy simples, siguiendo con el libro de José Antonio Marina, que es verdad que es un libro interesante porque habla mucho de la vida con los otros, del compromiso con los demás, de la ética, en fin, de todas esas cosas que están un poco dejadas de lado, ¿no? Pero él explica que cuando se habla, o que las 4 normas esenciales del lenguaje, pues es decir solo lo necesario, decir solo la verdad, decirla con claridad y decir solo lo pertinente. Eso es dificilísimo. O sea, que voy a intentar ser
hablar con mucha claridad y hablar sobre todo de lo que sé, que es de lo que yo he hecho. Nunca trato de dar ejemplo porque eso es muy difícil. Yo lo que hago fundamentalmente es hacerme preguntas tanto en mi profesión como en los libros que he escrito, en la literatura que he hecho. Pues cuando escribo lo hago, o cuando hago alguna actividad lo hago para aclararme yo en primer lugar, y generalmente pues cuando uno aclara su propio mundo, pues a los demás les sirve de algo, ¿no? Por ver que se sienten acompañados en sus ideas, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en sus experiencias. Entonces yo voy a contar lo más sintéticamente que pueda lo que ha influido en mí para tener conciencia ciudadana. Ser ciudadana no significa solo estar comprometida políticamente en algo muy concreto o militar en un partido, o no, es algo mucho más amplio. Voy a hablar porque siento la necesidad de reconocer lo que han hecho mis padres por mí, del privilegio que tuve de tener unos profesores en una época difícil como era la dictadura, ir a un colegio donde había profesores con conciencia cívica que luchaban por la libertad y que nos enseñaron pues a ser ciudadanos en aquella época. Y voy a hablar román, luego lo contaré, pero román no se llama por román, pero también hay ejemplos concretos en mi vida que me ayudaron a aprender civismo y a aprender compromiso y a aprender, bueno, que me dieron ejemplo, ¿no? También voy a hablar algo de la universidad donde también compartimos una época, Román y yo, porque tuve un privilegio también de pertenecer a una universidad que estaba muy comprometida. Mi primera experiencia profesional, la primera, fue el diario Madrid, también hablaré algo del Madrid. Y bueno, y a través de lo que yo recuerdo que han sido para mí ejemplos concretos de civismo y de compromiso y de educación, pues quizá a alguien le pueda servir. No voy a dar ninguna teoría, voy a hablar de lo que yo he vivido, ¿no? Bueno, primero mis padres, tuve la suerte de que me enseñaran, sobre todo mi madre, que era una mujer con las ideas claras en ese sentido, porque estaba represaliada en esa época, y entonces me enseñó que lo más importante en la vida era ser autónoma, independiente, pero al mismo tiempo siempre había que vivir para los demás. Me enseñaron desde muy pequeña que mi primera obligación y mi única casi obligación en ese momento era adquirir cultura, porque me explicaban que la cultura te da un grado de libertad y más independencia que cualquier otra cosa que podamos alcanzar en la vida. Me decían además que la cultura se hacía poco a poco, que era imposible adquirirla de la noche a la mañana, haciendo un cursillo, pagando un dinero, ni siquiera con poder podías hacerte culto de la noche a la mañana. Es algo que se instalaba en pequeñas dosis en la vida, pues día a día, y el que carece de esa cultura, que no significa tener títulos, sino el estar interesado desde muy pequeño en las cosas de los demás, eso es lo que te hace, pues si no lo tienes, echarlo de menos. Yo que he entrevistado a muchísima gente que ha destacado profesionalmente por algo, o que ha tenido poder, o que ha tenido... Si en algún momento no habían estudiado, tenían carencia de cultura, o no se habían formado, o no eran autodidactas de alguna manera y solo sabían hacer una cosa en la vida, pues todos te dicen, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera tenido acceso a la cultura cuando era niño, si yo hubiera... Bueno, pues es lo que más se echa de menos. Los ricos y los poderosos quieren ser cultos, y si no lo son, envidian a cualquiera que lo sea. Pues bien, mis padres me explicaron que una de las mejores maneras de adquirir cultura, aparte de cumplir con mis obligaciones escolares, pues era leer, ¿no? Además tuve la suerte de tener un vecino poeta que me obligaba a leer, era un personaje muy entrañable y me obligaba a leer cosas difíciles para mi época, pero como era un buen ejemplo, pues yo lo leía y leí en esa época, pues desde, por supuesto, como era poeta, leí La generación del 27, que en mi época no se podía leer a determinados autores de la generación del 27. Tuve otra suerte, que es tener un profesor de literatura que en las clases nos leía, tenía una voz estupenda, lo explicaba muy bien y nos dejaba siempre con alguna intriga
cuando terminaba la clase y se ha suspendido, y estábamos todos ansiosos al día, en la siguiente clase, saber el desenlace de lo que había leído, ¿no? O sea que en eso de que la cultura se hace poco a poco y que los ejemplos son fundamentales, si tienes la suerte de tener 2 o 3 personas en la vida que te obligan a leer o a tener curiosidad por lo que hacen los demás, pues es fundamental para tener compromisos, inicialmente los que te corresponden por la edad, ¿no? Yo creo que hay que leer, a mí me enseñaron todas estas personas, que hay que leer sin objetivo previo, sin orden riguroso, no hay que empezar por Homero y terminar por Borges, hay que leer según te vaya cayendo, es como la vida un poco, ¿no? Yo creo que hay que leer sin demasiado orden estricto de lectura, porque de esa manera es cuando no te lo imponen, es como puedes tener afición a la lectura, y tú misma o tus propias experiencias en la vida te van seleccionando los caminos que más te pueden aportar, ¿no?, a encontrar soluciones. Mis padres eran muy tolerantes, no solo conmigo, sino con las personas que pensaban incluso de un modo distinto al suyo, y me prohibieron una sola cosa, y es que dijera que me aburría. Era palabra prohibida en mi casa, a mí y a toda la familia. Decían, bueno, pues no te aburras nunca, haz algo con los demás, dibuja, pinta, sal a jugar con compañeros, haz lo que sea, pero no te aburras en la vida. Tú no te puedes aburrir, porque el aburrimiento es lo que más puede destrozar la vida de una persona. Entonces siempre, si tienes la capacidad de anular el aburrimiento, y cuanto más creativa sea esa capacidad, pues más feliz serás, ¿no? La falta de actividad o de proyectos es además lo que vuelve al mundo aburrido, ¿no? Los que sufren, por ejemplo, no se aburren. Los que sufren pues se desesperan, o cualquier otra cosa más terrible todavía, pero no tienen tiempo de aburrirse. Decía también en ese libro José Antonio Marina que Pascal explicaba que teníamos que aprender a divertirnos con la monotonía, aprender a soportar la monotonía de lo cotidiano, porque al cabo del tiempo el repetir determinados actos nos salva también del aburrimiento. El llegar, cuando ya has vivido y has tenido muchas experiencias y ya llegas a la madurez y te quedan pocas cosas por ver, tienes que aprender a disfrutar de la cotidianidad, de un paisaje, de un cuadro, de una conversación, de una charla, de un encuentro, de cosas que cuando somos jóvenes quizá no tienen tanta importancia, y sin embargo, si aprendemos a valorarlo de jóvenes, de mayores podemos defendernos muy bien ante eso, ¿no? Bueno, uno de mis proyectos, como a través de estos ejemplos, uno de mis proyectos infantiles era escribir, y entonces yo quería contar historias, porque era lo que me divertía, me gustaba escribir, y decidí que la mejor manera de dedicarme a escribir pues era estudiar periodismo. Ahora contaré por qué. Empiezo por decir que me gustaba escribir. ¿Por qué quería escribir? Al principio pues no se saben muy bien los motivos. Hay gente que le da una entidad que quizá no tiene, dicen que por necesidad, por impulso, porque no saben hacer otra cosa. Los grandes escritores pues siempre dicen frases muy redondas para enseñar a alguien, para hacer un mundo mejor. Yo, como he dicho, solo escribía para aclarar mi mundo, era un poco grafómana y las cosas veía claras, las que estaban bien, las que estaban mal, las que me parecían mejor. Iba seleccionando el mundo a través de la escritura, ¿no? Lo que pasa es que escribir es una tarea costosa, quiero decir que a mí, yo siempre digo que más que escribir me gusta haber escrito, porque lo habrán dicho muchos otros antes que yo, pero cuesta un gran esfuerzo escribir, y es un buen aprendizaje de lo que es el compromiso en todos los órdenes de la vida, ¿no? Es muy lento, es un trabajo muy lento, sobre todo escribir una novela o escribir simplemente lo que yo he hecho, lo que hemos hecho, escribir en los periódicos durante 40 años, todos los días prácticamente de nuestra vida, pues es un trabajo lento y lleno de esfuerzo, ¿no? No todos los días te apetecen hacer las cosas, ¿no? La literatura, por ejemplo, las novelas, pues hay que reescribirlas, es un trabajo como hacer encaje de bolillos, tienes que darle vueltas, tardas mucho en conseguir un resultado final, y eso
pues te educa también, ¿no? Te educa en el esfuerzo, en que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Yo cuando escribí mi primera novela no pretendía hacer ninguna proeza literaria ni hacer una gran novela, lo que pretendía era llegar al final, ser capaz de hacer algo parecido a lo que había programado, ¿no? Y me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y aún así pues piensas siempre que no te sale bien, ¿no? Pensé eso, ¿no? El periodismo, qué bien, qué maravilla, porque a través del periodismo me podré dedicar a escribir, que es lo que quiero, ¿no? Lo cuento porque en la época en la que yo empecé a ejercer el periodismo, cuando lo estudiaba y después a ejercerlo, pues era una época bastante emocionante porque estábamos todos volcados hacia el mismo objetivo, casi todos los ciudadanos de aquella época, casi todos los españoles, la transición o el salir de una dictadura y defender una época de libertad. No lo hizo una persona, ni lo hicieron los políticos, ni lo hizo el rey, lo hicimos entre todos, entre los profesionales, entre los sindicalistas, entre los obreros represaliados, entre todos los que queríamos simplemente tener un objetivo de libertad. Estaba muy claro que todos coincidíamos en lo mismo en esa época, excepto muy poca gente que quería seguir instalada en un régimen injusto, ¿no? Yo cuando empecé a escribir libros me llamaban escritora mediática, me agarré una indignación absoluta. Yo decía, pero si yo quería escribir, me entretuve mucho tiempo por el camino, porque la profesión en aquella época era apasionante y además pues no tenía adherencias como tiene ahora, poco estimulantes. Y entonces me indignaba mucho, decía, ¿por qué me llaman escritora mediática? En el sentido de escritora oportunista, cuando yo ya había hecho otras cosas, dijeron, claro, ahora le da por escribir libros. Yo, casi todas las personas de mi entorno, de mi generación, o las personas que han seguido esta misma trayectoria, les pasaba lo mismo. Pero nos llaman escritores mediáticos por eso, porque aprovechamos la influencia que hemos tenido en los medios para hacer literatura, cosa que no es cierta ni en mi caso ni en el de muchas otras personas que han seguido la misma trayectoria. Pero bueno, como dice Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, y es muy difícil quitarse eso de encima, ¿no? No es que me queje, no me he ido mal. Tampoco tengo, como digo, grandes pretensiones literarias. Lo que me interesa es transformar mis experiencias en materia literaria, porque todo lo que he vivido no me cabía en las páginas de los periódicos. Hablaba antes de uno de los privilegios que tuve al principio de la profesión, es entrar a formar parte de la redacción del Diario Madrid. Ese fue un hecho decisivo en mi vida, porque el Diario Madrid en aquella época, más allá de que hubiera una propiedad que evidentemente no tenía los mismos intereses que teníamos los jóvenes que entramos en aquel periódico, pues aquel periódico fue la primera experiencia de compromiso, y compromiso difícil en esa época, ¿no? En aquella época, además, empecé a trabajar, pues por supuesto, en una redacción de hombres. Solo estábamos dos mujeres, Jubi Bustamante y yo. Era impensable aspirar a ningún puesto de responsabilidad. Los jefes tenían hacia nosotras una actitud muy paternalista, pero teníamos la ventaja de que les divertía que fuéramos un poco audaces, incluso a veces temerarias. Y bueno, pues en esa época aprendí una doble lección: cómo ser mujer en un mundo profesional dirigido, dominado e impuesto por los hombres, y los primeros compromisos difíciles en mi profesión, ¿no? En aquella época a los políticos nacionales solo se les veía en el nodo. Era muy difícil hacer una entrevista a un ministro porque era imposible, había censura. O sea que nosotros vivimos y sabemos muy bien lo que es la censura. Nos prohibían escribir determinadas cosas. Los políticos salían en el nodo, que era pues el documental, un informativo propagandístico del régimen. Y bueno, pues al margen de esas apariciones no se podía mencionar en vano el nombre de un político. Quiero decir, para hablar de las diferencias de las que luego hablaré, ¿no?
A pesar de todo, en aquella época había un cuchicheo de rumores en torno a la vida de los personajes del régimen. Hablábamos, pues no podíamos publicarlo, pero desde luego sabíamos las andanzas del Marqués de Villaverde, el yerno de Franco, pues cuando vino el doctor Barnard, por cierto, amante confeso de Gina Llobrígida. Quiere decir que teníamos también nuestro mundo de chismorreo, pero el chismorreo de aquella época implicaba una situación política comprometida, ¿no? Y bueno, pues se comentaban las infidelidades de un ministro católico muy católico y muy meapilas, pues con una joven cantante, o los encuentros privados de franquistas y cabareteras en un local en Madrid que se llamaba Maite, o en la trastienda de Perico Chicote. Bueno, pues los trapicheos con las cuentas que había de la Seguridad Social, gente que se enriqueció, gente en torno a Girón, los joyeros de Galicia. Quiero decir que todo eso se contaba, pero no se podía publicar. Los joyeros de Galicia, cuando hicieron un fondo común porque iba la mujer de Franco y les esquilmaba todas las joyas y nadie podía pasar la factura al Palacio del Pardo. Cuento todo esto porque todo esto es material literario que no pudimos contar en su época, ¿no? Ese y otro mucho, ¿no? Da un poco de vértigo asomarse a aquel abismo. Como España no era una democracia, nos dedicamos a informar de lo que pasaba fuera, y entonces, bueno, pues protestábamos mucho por la guerra de Vietnam, o contábamos, pues no sé, el material de entonces era la otra cara de la historia, ¿no? La de los curas obreros. Había curas obreros a los que detenían y metían en la cárcel, o el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, o hablábamos de la muerte de Enrique Ruano sin poder decir que lo asesinaron, ahora lo hemos podido decir, de las homilías de Jesús Aguirre, el que fue duque de Alba, que en aquella época casaba a los progres en la universidad, en la iglesia de la ciudad universitaria. Pues hablábamos de Kennedy, en fin, de todo excepto de la política nacional, donde no se podían hacer más que crónicas pasadas por una censura muy estricta, ¿no? Yo hice compatible en aquella época del Madrid la universidad, y tuve la suerte también de que esa fue otra etapa decisiva en mi formación, no solo académica, sino cívica, ¿no? Me cogió de pleno mayo del 68, ya sé que no está, que está un poco denostado, pero de todas formas, aquel mayo del 68 fue algo más que una revuelta estudiantil. Yo soy resultado de aquella época. Tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Complutense y de participar en momentos decisivos, pues, por ejemplo, pues el concierto de Raimon. Son hechos como históricos, quizá poco importantes para quienes no los vivieron, pero en esa universidad yo me acuerdo que las mujeres por primera vez participamos en la reivindicación de nuestra autonomía, y en esos momentos surgió el feminismo contemporáneo que proyectamos hacia el futuro, con una larga tradición detrás, por supuesto. Yo creo que para nosotras aquella época fue muy decisiva porque por primera vez tuvimos cierta autonomía y cierta libertad. La pacifista revuelta de mayo de hace 40 años yo creo que modificó fundamentalmente, más allá de los logros políticos que fueron muy escasos, modificó las relaciones entre las razas, los sexos y las generaciones. Se reivindicaba igualdad, solidaridad internacional y sobre todo el antiautoritarismo, del que estábamos absolutamente hartos, ¿no? Allí protestamos contra todas esas cosas. En España eran pues especialmente difícil porque, insisto, vivíamos en un régimen sin libertades. Y cuando hablo de la falta de libertad, quizá la gente más joven no sepa lo que es, pero no es un término para mí grandilocuente, ni mucho menos, sino es algo muy cotidiano y muy doméstico. Es algo, pues hubo personas en esa época que sufrieron una represión brutal, que fueron encarcelados, que fueron torturados, que fueron ajusticiados, asesinados, no ajusticiados, como Grimao, Enrique Ruano, los fusilados de Hoyo de Manzanares, pero otros
como los que no estábamos en vanguardia, sino que estábamos en la retaguardia, muchos amigos míos fueron exiliados, expulsados de la universidad, vivieron en el exilio, pero no me refiero a esos combatientes de primera línea que afortunadamente la historia los ha recuperado, también a los que estábamos en esa retaguardia y nos privaban de decir lo que pensábamos, porque, como digo, la libertad es algo tan simple como, lo he escrito muchas veces, además, no es más que leer los libros que te gustan, decir lo que piensas en público, estar con la gente que quieres, escuchar los conciertos que quieres, ir por la calle con la sensación de que nadie te persigue. Es algo tan elemental que quienes han conocido la otra vida pues lo valoran mucho, eso de reunirte con quien te parezca, no mirar hacia atrás cuando vas andando por la calle. Eso no lo podíamos hacer, y menos las mujeres. Las mujeres teníamos pues doble ración de autoritarismo, aparte de la política y la falta de libertad cotidiana, teníamos la falta de derechos legales en esa época. Yo los he vivido plenamente cuando era joven, y si querías, se ha dicho hasta la saciedad, pero nadie sabe lo que es no poder salir al extranjero o pedir un pasaporte y que no te lo dieran porque tenía que autorizarte o tu padre o tu marido, y no poder abrir un negocio, o sea, no ser mayor de edad legalmente nunca, porque siempre dependíamos de los demás. Por eso ahora, cuando miran a determinadas costumbres o a determinadas actitudes de las mujeres árabes con tanto desdén, a mí me parece que yo soy bastante comprensiva con algunos gestos de algunas mujeres árabes que tratan de reivindicar lo que nosotras hicimos hace 30 años, no más, ¿no? Aquí se encarcelaba a los sindicalistas, a los estudiantes, a las feministas, a los curas obreros, como he dicho, cerraban periódicos como el Diario Madrid. Bueno, en aquella época, el mayo del 68, que ya digo que ahora está muy denostado, pues sufrimos muchas derrotas internacionalmente, no salió nada bien. Internacionalmente los tanques soviéticos aplastaron Checoslovaquia, los estudiantes de México fueron masacrados en la plaza de las Tres Culturas. Aún así, mirando hacia atrás, viendo lo que te enseñó a comprometerte aquella época, pues podemos estar bastante satisfechos. Cuando me preguntan, bueno, ahora estamos peor que nunca, yo creo que no, que somos más conscientes de que hay mucha gente que está mal, pero en la conquista de la democracia y el tener una declaración de derechos humanos que se va poniendo en práctica malamente y que todos tratan de vulnerar, los poderosos tratan de vulnerar, pero bueno, tenemos un líder negro en Estados Unidos que era impensable en esa época que hubiera esa situación, cuando hace 40 años fue asesinado Martin Luther King, ¿no? Lo que yo pretendo es que nadie nos robe por lo menos esa memoria, ¿no? Y explicar pues que aquellos años estuvieron llenos de acontecimientos memorables, pero especialmente para las mujeres. Yo siempre digo que el 68 fue fundamental para las mujeres, sobre todo en España, que salimos de esa situación de falta de autonomía absoluta a sentirnos por primera vez libres y capaces de imponer hasta nuestras propias maneras de vestir, cosa que era impensable 3 años o 4 antes, donde las mujeres tenían que ir vestidas de determinada manera. Nosotras pudimos liberarnos hasta de la moda más aberrante de aquellas épocas, que la gente iba a misa con velos, o sea, como las mujeres árabes en este momento. Pero sobre todo, yo creo que en aquella época fuimos conscientes de que dimos un vuelco en esos aspectos fundamentales, contra el autoritarismo, contra el racismo. Fuimos conscientes de que el mundo se hacía más amplio y nos hicimos muy conscientes de lo que ahora llaman la globalización, de que había muchos lugares donde la gente no podía vivir porque en el primer mundo, en el llamado mundo industrializado de la época, pues se cometían demasiadas injusticias y demasiados despilfarros en contra de los derechos de los demás habitantes del planeta, ¿no? Yo creo que el mundo se ha ido transformando radicalmente, a pesar de que estamos en una situación, también en el libro de Marina se habla de que el progreso nunca se hace en línea recta, que a veces hay baches terribles, uno de ellos
es este en el que nos encontramos en este momento, que nos hace perder un poco la orientación de que la extensión de los derechos o la conquista de la democracia hace, no tengo los datos exactos, no quiero ni el libro, pero hace muy poco tiempo no había apenas países democráticos. Ahora la mayoría de los países en Europa, en América, incluso en algunas zonas de Asia, son países democráticos, lo cual es una conquista impresionante. La democracia es muy importante. Yo quería contar precisamente la sensación que tuve cuando ya estaba ejerciendo la profesión y hacía todos los días información parlamentaria. Me tocó el pasar en el Congreso el golpe del 23F, y en esa época los que estábamos en la universidad éramos muy críticos con la situación política que había en ese momento. Pues Suárez era un franquista, el rey había sido impuesto por el dictador, la transición era muy lenta, los políticos eran... Bueno, éramos absolutamente críticos y no nos gustaba nada aquella situación. Pero hablando de la libertad, el día ese fui consciente, como tantas otras personas, lo decía el otro día Carrillo y yo lo había escrito muchas veces, cuando ves que puedes retrotraerte a los tiempos de falta de libertad absoluta, cuando hay unos salvajes apuntando a los representantes democráticos, apuntando con un fusil, o a nosotros mismos, que no pintábamos nada más, que estábamos transmitiendo, haciendo intermediarios entre la opinión pública y lo que allí estaba sucediendo. Cuando ves que puedes perder la libertad, empiezas a valorar lo poco que tienes. Era una democracia débil, maltrecha, llena de trompicones, mal hecha, pero ese día yo la verdad es que aprendí que había que defender eso como fuera y tratar de perfeccionarlo. Aún no lo hemos conseguido, pero yo no pierdo la esperanza de que algún día eso con lo que soñamos pueda hacerse realidad, ¿no? Pero esa clase de libertad, cuando oyes tiros, cuando ves que puedes perder los derechos, por lo menos en el papel que tienes, cuando se puede dar un vuelco tan brutal a una situación política. El otro día yo contaba que lo que más ha avanzado, es curioso, parece mentira, ¿no? Pero en todo ese proceso democrático ha habido muchas instituciones que no han hecho una limpieza absoluta, y los que parece que que han evolucionado más son las Fuerzas Armadas. Están valoradas por la sociedad, los militares están preparados desde el punto de vista cultural, técnico, y no hay tentaciones golpistas en el ejército. Eso también es algo muy importante que es digno de reseñar, ¿no? Es curioso porque esa renovación no se ha hecho en otras instituciones, en lo que llamábamos antes los poderes fácticos. La Iglesia está peor que en aquella época, en el sentido de que en esa época pues había una defensa de las libertades de los demás, y además había un compromiso social muy fuerte. Ahora quizá haya minorías del cristianismo, del catolicismo, que lo siguen haciendo, pero en aquella época era muy visible porque había compromisos pues como el de Tarancón, o lo de los curas obreros, o los movimientos que había en América Latina. Y la Iglesia o por lo menos un sector de la Iglesia, tenía un compromiso que ahora parece que han olvidado absolutamente, ¿no? Todas las experiencias que cuento han aparecido de algún modo en mis libros y, por supuesto, en mi carrera, en mi profesión periodística, ¿no? Lo de Román, que le llamaba la atención a Román, era un vecino ciego que yo tenía, del que aprendí muchísimas cosas. Y yo creía que era un sabio, era un tipo que se murió a los 97 años, y le puse como uno de los personajes de mi novela Camino de Hierro, porque aprendí muchas cosas de él. Entre otras, bueno, yo iba a verle mucho y a veces le preguntaba tonterías, y otras veces pues le preguntaba cosas de más entidad. Y un día le dije que cómo podía educar a mis hijos. Él tenía 4 hijos
pues aparentemente muy bien educados, y yo tenía hijos pequeños en ese momento, y le pregunté que cómo podía educar a mis hijos, y entonces él me dijo que era una manera muy sencilla y muy difícil al mismo tiempo, que lo primero que tenía que hacer era demostrarles cariño, que se sintieran seguros en la vida cuando eran muy pequeños, pero luego lo único que se podía hacer por los hijos era dar ejemplo. De lo que nadie se libra, me decía él, es de dar ejemplo, y el ejemplo es una obligación que tenemos todos los seres humanos, seamos como seamos y lleguemos donde lleguemos. Todos vivimos en una sociedad de influencias mutuas, somos ejemplos para los demás y los demás son ejemplos para nosotros, y por eso tenemos fundamentalmente que dar ejemplo tanto en la esfera pública como en la vida privada. Este señor, Román, se murió a principios del siglo XXI, yo no estaba allí, pero la persona que le acompañó me contó el tipo de muerte que había tenido. Él creo que era católico, por lo menos era cristiano, era creyente, y decidió la manera de morir y el momento de morir cuando ya tenía 97 años y estaba enfermo. Tuvo una muerte pues dulce y tranquila, y él me había explicado que no me preocupase por él, porque la muerte estaba más presente en los que se quedan que en los que se van, y él iba a morir bien, y estaba seguro de que iba a morir bien, porque una buena muerte forma parte de una buena vida. Él había tenido buena vida, y entonces la última parte de mi libro, de Camino de Hierro, habla de una buena manera de morir. Fue él el que me inspiró esa reivindicación del derecho a una muerte digna, y además pues me imaginé cómo le hubiera gustado a él que lo contara, y eso es lo que hice, ¿no? Bueno, él también me dio ese ejemplo vital que es una vejez plena, el ser capaz de tener 97 años y vivir comprometido con los demás. Él lo hacía, y ese ejemplo pues me hizo escribir también la última novela, que se llama Llegó el tiempo de las cerezas, que habla sobre el paso del tiempo y el asumir la edad y el asumir la vejez, y a mí me gustaría naturalmente seguir ese ejemplo, ¿no? Decía José Antonio Marina en el libro también, citando a Machado, que es difícil no caer cuando todo cae, ¿no? La mayoría de la gente que nos rodea en estos momentos difíciles de incertidumbre, de recesión, de crisis, de amargura, pues se encuentra más cerca de la claudicación que del empeño, ¿no? Se siente desamparada y busca protección, y eso siempre es bastante peligroso, ¿no? Establecer las propias reglas de conducta es muy peligroso. Hay gente que prefiere, como decía Román al principio hablando de los gorrones, hay gente que prefiere entregarse a la desidia, seguir y obedecer a otro para echarle la culpa de sus fracasos. De modo que yo creo que la mayor prioridad en estos momentos es encontrar personas, motivos y argumentos que nos den ánimos, que nos saquen de este malestar universal que parece que nos tiene sobrepasados, hundidos y desanimados, ¿no? Yo creo que hay que buscar gente buena en el sentido profundo machadiano de la palabra. Eso es difícil de encontrar porque se sabe que los malvados tienen mucho poder de convicción y su actitud además se propaga con rapidez. El aprovechamiento, la falta de escrúpulos, goza de inmerecido prestigio. Ese ha sido uno de nuestros grandes errores, creer que el tipo bueno es el sacrificado, el tonto, el que nunca saca tajada, el que se queda atrás, y sin embargo los otros son los que salen adelante, triunfan y viven bien, y detrás de mí el diluvio, ¿no? Pero precisamente esos tipos son los que hacen más necesaria la reivindicación de la bondad en el sentido profundo y elemental y machadiano del que hablo, ¿no? Eso que decía Marina, que unos pagan el pato mientras otros viven de gorra, pues hay que tratar de disuadir a la gente de que eso de meterse en el rebaño o vivir como lobos no es la única manera de vivir. No hay que claudicar, y se puede vivir de una manera distinta. Sobre todo los humanos podemos vivir, no hace falta vivir ni como ovejas ni como lobos, ¿no? Porque eso yo creo que nos
que nos lleva al desastre. La competitividad, la codicia, la ambición parece que nos obligan a buscar la felicidad al margen de la honestidad, y no es cierto. Se puede vivir muy bien siendo una persona decente y no siendo ni una oveja ni un lobo. A mí lo que me gustaría es que quien me escuchara o quien me leyera o leyera mis artículos o mis libros, pues sacara esa conclusión que es muy difusa, pero que es suficiente, yo creo. Eso que decía Einstein, tenemos que vivir para los otros, porque la vida sin los otros no tiene sentido. Para tantos desconocidos, decía él, vivos o muertos, a cuyo destino estamos vinculados, porque nuestra vida se basa solo en el trabajo de los otros, ¿no? Me gustaría también que en alguno de los títulos de las novelas que he escrito se viera que son fundamentalmente, yo creo que son manifiestos contra lo efímero, contra lo rápido, contra el triunfo fácil. Tanto Bodas de Plata no era la celebración de un matrimonio que celebra las bodas de plata, sino lo que hay detrás de una fiesta, de un premio, de una culminación de algo. Eso se pasa de una manera muy fugaz. Te dura lo que te dura, pues que te toque algo en la lotería. Es un momento fugaz de alegría, pero lo que importante, lo que celebras, es todo lo que hay detrás para perdurar. El que una pareja sea capaz de convivir durante mucho tiempo significa que ha hecho esfuerzos, compromisos, y ha hecho cosas importantes para llegar hasta ese momento, ¿no? Bueno, yo decía que la plata y el hierro son metales muy duros, pero muy dúctiles, y unos son más brillantes que otros, pero realmente son conductores del calor, son duraderos, son eso, el esfuerzo de mucho tiempo para conseguir el trabajo cotidiano, las cosas bien hechas, para llegar a un momento de la vida en la que, bueno, pues puedes sentirte satisfecha de lo que has hecho, ¿no? Uno de los personajes que aparece también ahí es, decía, aparece en la última novela, decía que lo que te hace avanzar es el dolor y el fracaso, que es una frase que yo le oí decir a María Zambrano, ¿no? Que en el fracaso aparece la máxima medida del hombre, ¿no? Últimamente, pues la verdad es que he tenido muchas satisfacciones, porque todo ese trabajo de 40 años o 50, no sé cuántos llevamos ya, antes no lo quería decir Román, pero llevamos muchos años trabajando en lo mismo, que han venido algunos lectores emocionados porque se sentían identificados con lo que había escrito, sentían que les acompañaban los personajes que yo me había inventado. Y el otro día me impresionó mucho un texto que leí de Isabel Coixet, la directora de cine de Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras. Cito las dos películas que más me gustan, porque me gustó mucho un texto que escribió y que voy a leer, porque explica mucho para qué sirve lo que hacemos, ¿no? Ella decía: siempre he ejercido mi oficio de cineasta en medio de un estado mental contradictorio. Al puro entusiasmo que me provoca el mero acto de rodar se une la desazón de la certeza de que las películas no cambian el mundo, ni transforman conciencias, ni hacen la existencia más llevadera, el subterráneo convencimiento de que las películas no sirven para nada. En eso, como en tantas otras cosas, dice ella, estaba equivocada. Por primera vez tengo pruebas palpables de que una película sirve, reconforta, ayuda a entender las cosas que pasan y a descifrar el denso ladrillo de la vida cotidiana, en definitiva, a vivir. Después de un pase de Mi vida sin mí, se me acercó una chica de unos 17 años. No tenía los ojos enrojecidos, ni esquivaba mi mirada, ni balbuceaba. Solo sé que me cogió la mano con firmeza y me dijo: gracias por hacer esta película, gracias por ayudarme a entender los silencios de mi padre, que murió hace 2 años, y yo he vivido estos 2 últimos años reprochándole que no dijera nada de su enfermedad. Y ahora por fin lo he entendido, lo he sentido, lo he vivido con la película, y ha sido como tenerle a mi lado diciéndome: ¿lo ves? ¿Lo entiendes ahora? La miré, no sabía qué decir. Sé que sentí el impulso de abrazarla, pero como soy terriblemente tímida, me contuve y no lo hice. Se fue,
No me dio tiempo a que le diera a mi vez las gracias, y quiero hacerlo. Gracias por mezclar sus vidas con la vida inventada de la película, por devolverme la fe en el poder de la ficción como espejo de lo que desearíamos que fuera real, por demostrarme con cartas, con mensajes, con sonrisas, con silencios, con hechos, que lo que hacemos sirve para algo frágil, tenue, momentáneo, innombrable, pero poderoso. Pues a mí me impresionó mucho esto porque, claro, cuando alguien te agradece algo que has hecho, pues te reafirmas en tus propias convicciones con la misma fuerza que cuando tenías 20 años, ¿no? Me siento muy orgullosa de haber sido capaz de haber hecho cotidianamente todo lo que he hecho. Me siento muy orgullosa de esta profesión que está tan denostada como tantas otras cosas y con motivos, sin dudas, pero cuando me veo pues un poco abatida o me avergüenzo de muchos escándalos que nos afectan o cuando reniego de ciertos llamados periodistas, me acuerdo siempre de que en pleno siglo XXI hay un centenar de países todavía donde se ejerce la censura y pienso en las docenas de periodistas asesinados el pasado año en el ejercicio de su profesión y en los que están todavía encarcelados en el mundo. Pienso en mis compañeros que han perdido la vida por informar en los frentes de guerra porque les han matado una bala asesina, pues como Couso, Parrado, Julio Fuentes o Ricardo Ortega. Y pienso también que mientras nosotros disfrutamos de nuestras sagradas libertades, hay periodistas que se juegan la vida y mueren en acto de servicio, y entonces pues me reconcilio de nuevo con esta profesión, porque pienso sinceramente que a pesar de todos los pesares nos enteramos de las cosas que nos enteramos y somos capaces de tener más defensas frente a la tiranía, ¿no? Y es verdad que el libro de Marina termina muy bien cuando le pregunto qué debo hacer y él dice que parece muy sencillo pero es muy difícil, y es contribuir a decentar el mundo en la medida de tus posibilidades. Por muy limitadas que sean esas posibilidades, pues a mí me gustaría que justo mi trocito de mundo, el que me corresponde, pues estuviera un poco más decente, ¿no? Y nada más, estoy muy contenta de estar aquí. No he hablado absolutamente nada de política de una manera consciente porque hay muchas maneras de defender el mundo y el compromiso político es uno de ellos, pero hay compromisos vitales, compromisos humanos, compromisos cotidianos que son tan decisivos como el de Barack Obama. Quiero decir que lo que tenemos que hacer fundamentalmente para contribuir a decentar el mundo es ser buenos ciudadanos, y espero que aquí en este curso, en estos encuentros de Román Orozco, aprendamos entre todos a ser mejores ciudadanos y a estar más comprometidos. Gracias. Muchas gracias, han sido muy amables por escucharme tan silencioso.